Buenos días, amados hermanos, bienvenidos al devocional de esta mañana. Estamos hoy día viernes 19 de marzo del 2021 y en esta mañana vamos a hablar acerca ya de Noé. Noé que construye la arca, Génesis capítulo 6 del versículo 9 al 21. Dice la palabra de Dios: Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé, dice. Versículo 10, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Can y Café. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte una arca de madera, de grofer, harás aposentos en la arca, y la calefactarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás a la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo segundo y tercero. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que haya en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tenga vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. De cada especie entrará contigo para que tenga vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de su sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, e hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hermanos, en esta mañana vamos a tratar de explicar y reflexionar un poco acerca del carácter de Noé. Amén. Y tres palabras o frases describen la vida espiritual de este hombre Noé. En primer lugar, Noé era un varón justo, dice la palabra de Dios. En segundo lugar, menciona era perfecto en sus generaciones. Y en tercer lugar, con Dios caminó. La última frase nos hace recordar a un personaje importante como fue Enoc en Génesis capítulo 5, versículo 22, cuando hablamos que con Dios caminó. Sin embargo, aunque Dios llevó a Enoc, Noé quedó en la tierra. Esto indica que Dios no siempre trata a sus hijos en la misma manera. Quizás a Noé le hubiera gustado que Dios se lo llevara al cielo. Sin embargo, Dios tenía una obra que quería que Noé cumpliera, y por eso lo dejó vivir en medio de mucha maldad. En contraste con Noé, toda la tierra estaba corrompida, moral y espiritualmente, lo dice el versículo 11. Noé, a pesar de la santidad de su vida, no pudo frenar la maldad del hombre. Él predicó la palabra de Dios. En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5 nos habla al respecto. Pero su predicación no tuvo efecto. Noé y su familia fueron el remanente que Dios mantuvo por su gracia para que la raza humana no sea totalmente destruida. Amén. Pero nosotros encontramos a través de todos estos bíblicos que Dios les dio algunas recomendaciones o direcciones a Noé para que pudiera construir el arca. Y acá podemos ver otra enseñanza importante, amados hermanos. La enseñanza importante fue que Noé obedeció todo lo que Dios le mandaba, ¿verdad? Y acá viene el juicio del mundo.
Al contemplar la tierra, Dios podía ver que toda la raza humana se había corrompido. En Génesis capítulo 6, versículo 5 lo encontramos. Pero es interesante notar que aquí el autor Moisés destaca la violencia de los hombres. Esto indica que el proceso comenzó desde Caín, recuerdan en Génesis capítulo 4, versículo 8, y continuando por Lamec en Génesis capítulo 4, versículo 23 al 24. Pero esto llegó a su máxima expresión en los días de Noé. Por ende, Dios decidió destruir a la tierra. ¿De qué manera? Con un diluvio. En el versículo 17 lo encontramos. Posteriormente hizo algo parecido, algo que en forma limitada geográficamente con las ciudades de Sodoma y Gomorra, en Génesis capítulo 19, y en los últimos tiempos lo hará otra vez con toda su creación. Él mandó a un diluvio, ¿verdad? Dios mandó a juzgar al mundo con un diluvio. Era algo insólito. Insólito, ¿por qué, hermanos? Dado que hasta el momento ni siquiera había llovido sobre la tierra ni una gota. Esto implicaba que habría algo sido difícil para Noé predicar acerca de un diluvio. La gente seguramente reaccionó como los yernos de Lot en Génesis capítulo 19, versículo 14. Tomando esta advertencia, Noé obedeció, hermanos. A pesar de la burla, a pesar, amados hermanos, de la burla de las personas, a pesar de todas las cosas, durante 120 años Noé construyó el arca y obedeció a Dios. Amén. Algo importante que podemos también ver en esta historia de Noé fue la salvación de Dios. La salvación de Dios tanto para Noé como para los animales. Fue por medio de una arca. Aunque Noé construyó el arca, Dios le dio dimensiones. En el versículo 15 y 16 encontramos detalladamente cómo Dios le dio las indicaciones a Noé y todas ellas obedeció, ¿verdad? En el versículo 18 tenemos la primera referencia de la Biblia a la palabra pacto. La palabra pacto que menciona ahí, hermano, significa acuerdo. Es un término importantísimo que podamos ver en esta mañana y dice, y Dios hizo un pacto con Noé, ¿verdad? Dios, amados hermanos, no es un ser caprichoso o imprescindible. Él siempre se relaciona con el ser humano por medio de pactos. Y esto implica que el hombre siempre sabe qué es lo que Dios espera de él. Y también sabe lo que Dios puede esperar de Dios. Acuérdense que el pacto con Adán se rompió, el pacto adánico. Este es el pacto que hizo Dios con Noé, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, hermano, el pacto era fundamental para todos los hombres. Dios hizo un pacto también con el pueblo de Israel por medio de Moisés. Y este pacto, hermanos, también fue violado por los hombres. Pero en el Nuevo Testamento encontramos un nuevo pacto establecido por Cristo que aún está vigente. Ahora, ¿para qué se refiere este pacto? Bueno, el pacto podría ser lo que Dios estableció en Génesis capítulo 9. Sin embargo, amados hermanos, lo más importante de todo eso, lo que a mí me impacta en particular de Noé, fue su vida de obediencia a Dios. En el versículo 22 dice aquí su palabra, hermanos, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Durante 120 años, lo que a mí más me impacta, vuelvo a repetir, fue que Noé fue obediente, a pesar de lo que Dios le estaba mandando hacer. Era algo tan inusual, construir el arca junto a los animales, reunir la comida, juntar los animales. Los nombres seguramente de ese momento se burlaron de él, pero él decidió obedecer a Dios y no hacer caso a los hombres. Es más, se guardó íntegro para el Señor a pesar de toda la maldad. Ese es un buen ejemplo para nosotros en estos tiempos en la cual estamos viviendo lo mismo que vivió Noé. Hermanos, he tratado de resumir
acerca de la historia de Noé. Nos vemos el día de mañana para ya terminar este texto bíblico. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias.